Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. ¿Saben? Un meme clásico dice que cuando uno era niño podía elegir varios caminos. ¿Te gustaban los autos y camiones? ¿Le entrabas de lleno al fútbol? O, como fue mi caso, te obsesionas por gigantescos monstruos prehistóricos que de verdad existieron. Los dinosaurios. Pero ese gusto no solo me duró en la infancia, sino que seguí apreciando a los dinosaurios hasta mi adolescencia, con todo el contenido que salía sobre ellos. Pero uno que disfruté mucho fue el genial videojuego de acción de Capcom llamado Dino Crisis 2. Lanzado en el año 2000 para la primera PlayStation, este videojuego es una evolución de su precuela, el primer Dino Crisis, el cual estaba más centrado en el survival horror. Porque sí, el primer Dino Crisis es básicamente Resident Evil pero con dinosaurios en vez de zombies y mutantes. Pero Capcom decidió que esta secuela se centrara en ser un videojuego más de acción que de survival horror. Para ello, el equipo del anterior juego decidió convertir el juego en algo más arcade, pero manteniendo sus mecánicas de tanque de los juegos de esa época de Capcom. Pero antes de revisar las mecánicas, vamos a por la historia. La aventura de Dino Crisis 2 se centra en un equipo de rescate de una población que está experimentando con cierta energía, pero que todo se fue al traste. Así que por medio de viajes en el tiempo deciden ir a rescatar a dicha población y recuperar los datos de la investigación. Pero claro, nada puede ser demasiado sencillo, ya que todo está poblado por dinosaurios bastante agresivos que están dispuestos a eliminar a nuestro equipo y cualquier esperanza de sobrevivientes. En el mencionado equipo tenemos a nuestros dos personajes controlables, Dylan y Regina. Primeramente vamos con Dylan, el cual es con quien empezamos a jugar y tendrá como armas iniciales un machete para cortar a los velociraptores que vendrán a querer pegarnos un mordisco o destruir lianas que cierran ciertas puertas, junto con una escopeta que hace un daño considerable y nos permitirá abrirnos paso entre la multitud de enemigos. En cuanto a nuestra segunda personaje, Regina, ella fue la protagonista del anterior juego, y se siente una caracterización diferente a la de Dylan, siendo algo más estoica y centrada. Su armamento es una especie de vara eléctrica que puede activar ciertos interruptores, o electrocutar a sus enemigos, junto con una pistola que hace menos daño que la escopeta de Dylan, pero siento que es algo más maniobrable y con más alcance. A partir de los inicios, el juego nos irá mostrando un poco de la corta gama de enemigos, siendo los más numerosos los velociraptores, aunque ya desde el video de introducción sabremos que hay amenazas más grandes como un gran T-Rex bastante vengativo. Hasta ahora he mencionado el sistema de batalla base, así que ahora vamos a por algo que complementa la gran cantidad de enemigos que evitarán que continuemos, y con lo que podremos tener un avance directo de nuestro equipamiento, y eso es la tienda del juego. Alrededor de los diversos mapas existen unas computadoras que nos permiten primeramente grabar la partida, y también ser usados como tienda para comprar armas, cargar municiones y mejorar las armas que ya tenemos. Para poder comprar las cosas de la tienda, como nos daremos cuenta tempranamente en el juego, podremos obtener puntos al eliminar a un dinosaurio e incluso generar multiplicadores de puntos al acabar con varios enemigos de manera seguida y sin recibir daño. Así que es preferible tener cuidado a la hora de pelear para conseguir mejores puntajes y comprar mejor equipamiento. Y hablando del daño, también en la tienda y alrededor del juego conseguiremos ítems de recuperación de vida, que van desde pequeños, pasando por medianos, y hasta kits médicos completos que restauran toda nuestra vida, junto con eliminar estados alterados como el sangrado, aunque existen también ítems específicos para solo eliminar esos estados. En sí, eso es todo el ciclo de gameplay de Dino Crisis 2,
siendo que debemos eliminar enemigos, conseguir equipamiento, facilitarnos el camino a seguir o incluso usando algún equipamiento que compremos para sobrepasar ciertas barreras que nos pone el juego. Pero también este juego sigue el mismo sistema de su predecesor, siendo que tendremos la clásica exploración buscando llaves o objetos para atravesar puertas o ciertas rutas inaccesibles por otros métodos. En lo personal recomiendo revisar bien y leer las notas que coloca el juego para saber bien qué hacer. Pero Dino Crisis 2 decide no solo dedicarse al sistema base que he mencionado, sino que de vez en cuando cambia las mecánicas para volverse un shooter de rieles o cambiar todo el gameplay a una zona acuática, que tiene su propio armamento y equipamiento. Eso hace interesante al juego y poco cansino. Incluso podremos de vez en cuando manejar enormes vehículos o hacer uso de armamento especial bastante interesante. El único pero que le puedo poner a este juego es que ciertamente es complicado el acertar su sistema de apuntado de tanque tan clásico de los survival horrors en un juego de acción. A veces va a ser difícil saber dónde están los enemigos, en especial los que atacan a distancia o vuelan fuera de pantalla. O el movimiento es demasiado lento y tosco, pero los enemigos son veloces, agresivos y pueden fácilmente emboscarte, lo cual hará que evitar el daño en algunos puntos sea imposible y dificultará mantener un combo con facilidad a menos que uses ciertas artimañas o tengas un arma bastante buena para frenar grandes números de enemigos. Aún así, uno se puede acostumbrar a estas dificultades, aunque sí se siente que se metieron de lleno al género de acción sin tomar en cuenta algunas de las barreras de las mecánicas más acercadas al survival horror. Para compensar un poco dicho detalle, los enemigos son poco variados pero fáciles de identificar, junto con que el armamento es medianamente amplio. Eso hace el juego bastante divertido cuando conoces bien a los enemigos, encuentras un armamento apto para ti y para contra las amenazas y te adaptas al movimiento del personaje. Por eso Dino Crisis 2 fue sumamente disfrutable para mí en su tiempo, y si me siguen en el canal de la plataforma púrpura KC Daniel, me pudieron haber visto disfrutar a más no poder este juego. Incluso siento que toda esta variedad de mecánicas fue una experimentación para Capcom, tratando de ver hasta dónde podrían expandir todo lo que han aprendido con Resident Evil y ver si lo llevan a la acción, lo cual creo que llevó a desarrolladores como Shinji Mikami a conseguir datos importantes para el camino que tomaría Resident Evil y lo que luego veremos en Resident Evil 4. Otro aspecto importante que siento que cabe resaltar de Dino Crisis 2 es su apartado gráfico. Con la misma experiencia ganada de la saga Resident Evil e incluso la idea de encaminar Dino Crisis del survival horror a la acción, el equipo de Capcom sabía que debía crear un escenario más iluminado y vibrante para que pudiéramos ver con claridad toda la cantidad de enemigos y estar más al tanto de la diversión y la batalla. Siendo así que Dino Crisis 2 se desarrolla en una verdosa jungla o en iluminadas y tecnológicas instalaciones. Todo se puede ver claramente y se nota el gran trabajo en los pre-renderizados de los diversos escenarios del juego, para así darnos un precioso escenario tecnológico y contemporáneo que ha sido invadido por lo salvaje y natural. Y regresando a la historia, creo que todo se complementa, siendo una aventura algo similar a los clásicos Resident Evil, pero más movida, incluyendo ciertos giros de trama que, aunque algo simples y hoy en día pueden ser trillados, siguen dándole ese toque interesante al juego. Y bueno, tengo que mencionar algo extra de la historia y es su final. No se preocupen, no habrá spoilers. Solo diré que es notablemente abierto y puede molestar a algunos, pero en mi caso, si pusiste atención a lo que cuenta el juego, puedes llegar a una conclusión lógica de su final. Aunque bueno, siendo sinceros, si hubiera querido que nos den una verdadera escena final o un epílogo, creo que iban a hacer una tercera parte para continuar ese final abierto, pero bueno,
a la final tuvimos Dino Crisis 3 y pues, por lo que me han dicho, se separa demasiado de la saga Dino Crisis. Gente, les diré algo, si alguno de ustedes es fan de Half-Life o Hollow Knight, puedo decir que los fans de Dino Crisis entendemos su sufrimiento. Lo entendemos muy bien. Pero ya que hablé del final, el juego tiene un sistema de rejugabilidad en el cual se trata de pasar el juego a diferentes dificultades o en menos tiempo. Pero mis extras favoritos es una especie de arena donde podrás elegir a un personaje o hasta dinosaurio para enfrentarte a hordas de enemigos. Y otro modo de pelea para 2 jugadores, en el cual podrás controlar a un dinosaurio del juego para luchar contra otro en igual o desigual condición. Y con esto creo que he hablado de todo sobre el juego, así que es hora de las conclusiones. Dino Crisis 2, como mencioné, me encanta y siento que aunque no parece una evolución de lo que se intentó en Dino Crisis 1, puede ser tomado como un camino diferente para experimentar con una franquicia diferente a las principales de Capcom, y poder explorar nuevos detalles para futuros juegos. Por ello es que Dino Crisis 2 parece como los refrescos del Chavo del 8, o sea que es un shooter que se ve como survival horror pero sabe a juego de acción. Y eso lo hace algo raro, pero muy disfrutable cuando te adaptas a sus peculiaridades. En lo personal, siento que la saga Dino Crisis merece un remake al estilo de los últimos remakes de Resident Evil, revisando cada juego a la perfección, pero manteniendo su esencia y otorgándole mejoras para las sensibilidades jugabilísticas actuales. Pero en fin, puedo recomendar con muchas ganas Dino Crisis 2, aunque no hayan jugado el primero, y les invito aunque sea a darle una oportunidad y hasta usen guías sin problema, ya que es una experiencia muy retro. Pero es algo que vale la pena experimentar, tanto si eres fan de los clásicos de Capcom en 3D, como si quieres una experiencia de acción con dinosaurios muy agresivos. Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios sobre el juego, cualquier cosa, compartir donde más puedan o suscribirse si aún no lo han hecho, que todo eso me ayudará a darle un buen disparo de cañón sólido en plena cara del algoritmo de esta plataforma de videos y lograr vencerlo. También pueden ayudarme económicamente por medio de las membresías y super gracias de YouTube o por Patreon, que quienes me otorguen su apoyo con desde $1 podrán tener mi eterno agradecimiento y algunos detallitos especiales. Otra forma de apoyarme es siguiéndome en la plataforma púrpura como Case Daniel, donde hago streams cada fin de semana, en mis otras redes sociales que dejo en pantalla, en mi segundo canal donde resubo mis streams o en el Blueycast Charlas Perrunas, un podcast en el que hablo sobre la serie animada Bluey junto a mi amigo Ender Axel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más mínimo cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. ¡Nos vemos!